Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Pues son imágenes y sonidos ya para la historia que nos toca vivir, la de la muerte del Papa Francisco este pasado lunes 21 de abril, tan solo horas antes de dejarse ver, como han visto en la Plaza de San Pedro el domingo de Resurrección, pronunciando esas breves palabras tras su convalecencia. Se abre un nuevo escenario en el mundo tras una de las figuras más influyentes y relevantes. La Iglesia busca un sucesor para quien ha sido llamado popularmente como el Papa de los pobres, algo que define bastante bien cuál ha sido su misión al frente de una Iglesia que, como decimos, busca un nuevo pontífice. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este dilema especial con motivo de la muerte del Papa Francisco. Bueno, pues a esto le va a suceder el funeral que va a tener lugar en unos días en el Vaticano, este mismo sábado, donde, por cierto, un equipo de Navarra Televisión también va a estar allí contándoselo en directo. Comenzamos. Bueno, pues vamos a tratar de entender qué legado deja el Papa Francisco, qué repercusiones tiene esto en la Iglesia Católica y hacia dónde apunta o hacia dónde debería apuntar el nuevo pontífice que saldrá de ese cónclave que todavía tendrá que celebrarse una vez tengan lugar los funerales. Anabel Ávila, secretaria del Centro Superior de Estudios Teológicos de Pamplona. ¿Cómo estás, Anabel? Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Saludamos también a Pablo Blanco, que es profesor de Teología de la Universidad de Navarra. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Saludamos también a Jesús Echeverz, que es el rector del Seminario Diocesano de Pamplona. No sé si he pronunciado bien el apellido. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y saludamos también a Manuel Díaz, que nos llega desde las obras misionales pontificias, que conoces muy bien, porque ya llevas allí algún tiempo. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, contento de estar aquí y agradecido. Bienvenido. Antes que nada, quería preguntaros, es ingente, desde luego, el legado que nos ha dejado el Papa Francisco, pero ¿qué legado nos deja realmente? O sea, quiero decir, es muy difícil, como digo, es ingente la labor que ha tenido a lo largo de sus 12 años de pontificado, pero si nos tuviéramos que quedar con una pequeña idea, Pablo, por empezar contigo, ¿cuál sería? Pues, por decirlo con una frase, sí, yo diría que es de la purificación a la misión. O sea, el Papa Francisco continuó la reforma que había empezado Juan Pablo II y Benedicto XVI, no solo con el tema de los abusos, ¿no? El tema de los abusos empieza oficialmente en el 2001, cuando se iban las prerrogativas a Roma, pero ya hay una carta del año 88 del entonces cardenal Ratzinger, ¿no? Pidiendo que estos temas de abusos se afrontaran de un modo directo para acabar con esa cultura del silencio, con la omertá, para sacar el cadáver del armario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero luego ha habido otros temas, por ejemplo, el tema de transparencia financiera o la famosa reforma de la curia, que no solo tiene que ser la curia pontificia o la curia romana, sino que tiene que llegar también a nuestras curias, ¿no? A todas las diócesis, ¿no? Entonces, eso es como una dieta de adelgazamiento que necesitaba la Iglesia. Había ahí que limpiar aquello, que esto está en el Concilio Vaticano II, ¿no? Cuando dice Ecclesia semper purificanda, perdón por la pedantería, sí, ¿no? Pero la Iglesia siempre tiene que estar en continua purificación. Y esa purificación nos aligera y nos impulsa hacia la misión. Entonces yo creo que este es el paso que ha dado el Papa Francisco. El poner... ha sido, por tanto, un pontificado continuista, ¿sí? Pero mi pregunta es, y permíteme, Pablo, que abra también un poquito la mesa al resto. Jesús, ¿revolucionario también? Bueno, siempre tiene que haber una tensión entre lo novedoso y la tradición.
nosotros somos quienes somos por nuestra tradición, porque tenemos un apellido, venimos de una familia. Si rompemos con eso, dejamos de saber quiénes somos. Si la Iglesia rompe con la tradición, deja de saber quién es. Y a la vez tiene que encarnarse. Dios, el Todopoderoso, se hizo un niño en Belén, se ha hecho hombre. El sacerdote y la Iglesia tiene que encarnarse en la realidad, en el momento actual, en el 2025. Entonces, el Papa Francisco, yo creo que, y bueno, cada Papa en su momento histórico ha sabido leer el momento que le tocaba vivir. Claro. Luego hablaremos también un poco del momento que tocará leer, porque es un momento desde luego complicado el que tenemos en estos casos, en este momento, el que le tocará leer, ¿no?, al futuro Papa. Pero cuando se le denomina a Anabel el Papa de los pobres, ¿qué significa para ti eso? Hombre, pues ha sido un Papa que ha tenido muy presente a todos los pobres, a los más necesitados, a los alejados. O sea, ha tenido una predisposición especial. Yo creo que encarnó muy bien la figura de Cristo en la tierra. O sea, Jesús en el Evangelio tenía preferencia para los pobres, y yo creo que el Papa Francisco ha sido muy buen representante de Jesucristo. O sea, acogiendo a los más necesitados y sobre todo, incluso ahora que estamos en un momento político pues tan crucial, yo no sé si he oído a nadie que diga no a la guerra, como ha dicho el Papa. Entonces, escuchar hoy en día a una voz tan potente como la del Papa, no a la guerra, a mí me parece que Ahora os voy a trasladar una pregunta, si realmente se le ha escuchado al Papa o no se le ha escuchado desde los poderes, ¿no?, que dominan el mundo. Pero, Manuel, ¿cuál es para ti, qué significado ha tenido para ti este pontificado del Papa Francisco? Bueno, desde las misiones, que es donde trabajo, Lo primero Papa es jesuita. Claro, sí, pero lo primero que ha dejado claro y con mucho entusiasmo es que todo bautizado está implicado en la acción evangelizadora de la Iglesia. Nos ha implicado a todos, ¿no? Y de que esa acción hay que llevarla con alegría, con entusiasmo, con pasión. Y por tercero me atrevería a decir, porque últimamente uno está escuchando montones de cosas sobre, todo el mundo habla sobre el Papa Francisco ahora mismo, y se inclinan un poco por la vertiente social, ¿no? Pero él dejó muy claro que sin Jesús, sin el Evangelio, sin el Espíritu, sin evangelizar, la acción social de la Iglesia pues se queda en lo que podría hacer cualquier ONG, ¿no? Y para mí serían las tres claves ahora mismo en clave de misión sobre el Papa Francisco. Decía hoy, podíamos leer hoy precisamente al obispo de Ajaccio, en Córcega, el navarro de Arre, Francisco Javier Bustillo, decía que supo humanizar, ¿no?, la Iglesia, pero sin banalizarla ni desacralizarla, ¿no? También de alguna manera resume muy bien esto que acabáis de contar. Ahora vamos a seguir abundando un poquito en cuál fue la figura de Francisco, pero vamos a conocer cómo han transcurrido estas últimas horas que nos han traído hasta aquí desde este pasado lunes 21, en el que se anunció la muerte a los 88 años de edad del Papa Francisco. El 13 de marzo del 2013, y tras la renuncia de Benedicto XVI, se vivió en la Plaza de San Pedro la última fumata blanca. Sorelle, buonasera. Jorge Mario Bergoglio eligió el nombre papal en honor al jesuita San Francisco de Asís, símbolo de humildad y servicio a los pobres. Un papa que clamó vergüenza por los inmigrantes y alzó la voz contra las guerras. Supplico tutti gli attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante. En las últimas semanas su estado de salud había sufrido un importante deterioro, llegando a estar más de un mes ingresado. Tras recibir el alta a finales de marzo, había retomado su agenda y dio la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Ha sido un papa cercano y con cierto sentido del humor, que ha sido crítico con la globalización capitalista. En su pontificado ha viajado a 66 países en 47 viajes oficiales. Pese a no visitar España como papa, mostró siempre que pudo cariño al pueblo español. Oggi in modo speciale preghiamo per Valencia e per altre zone della Spagna che stanno soffrendo per l'acqua. A petición suya, el protocolo del funeral se ha simplificado y no será enterrado en el Vaticano, sino en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma.
La noticia del fallecimiento del Papa Francisco ha llegado también a Navarra. Nos ha pillado a todos por sorpresa, a todos. Lo vimos pues un poquito convaleciente, pero lo vimos en el balcón de San Pedro. Según ha explicado el arzobispo, el pontífice se encontraba trabajando cuando sufrió una crisis respiratoria que provocó su muerte antes de poder ser trasladado al hospital. Rosselló ha querido recordar algunos de los últimos actos públicos del Santo Padre. El jueves, la última salida que hizo fue a una cárcel, a la cárcel de Revivia, que está en Roma, pero ya tuvo que dejar el Vaticano y bueno, no pudo lavar los pies como venía haciendo durante todo su pontificado el Jueves Santo. También ha compartido recuerdos personales junto al Papa Francisco, destacando su cercanía y humanidad. Yo he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones con él. Y bueno, pues es un Papa espontáneo, es un Papa cercano, es un Papa que no está atado al protocolo. Con la mirada puesta en el futuro, entre los cardenales que participarán en la elección del nuevo Papa hay 3 navarros y uno de ellos entre los electores para suceder al Papa Francisco. El Papa, bueno, pues que nos venga será pues el que Dios quiere y el que creemos que la Iglesia necesita. Digamos que me gustaría pues que continuase pues un poco las reformas y las líneas que el Papa Francisco pues ha iniciado. Desde Navarra se preparan ya los actos de homenaje al Papa Francisco. Y entre ellos los 3 días de luto declarados en Navarra con motivo de este fallecimiento. Decíamos, bueno, hemos escuchado al arzobispo Florencio Rosselló, decíamos, un poco al hilo de vuestras reflexiones, ¿no? Si realmente se le ha sabido escuchar o se le ha escuchado o no se le ha querido escuchar al Papa Francisco, Pablo. Yo la impresión que tengo es que ha sido una escucha un poco selectiva, ¿no? Como aquellas personas que oyen solo lo que les interesa, ¿no? Entonces, ahora escuchando lo que comentaba, porque todo el mundo ha hablado del Papa Francisco, a veces me parece que nos quedamos con lo que nos interesa para confirmar los propios presupuestos o incluso la propia ideología, ¿no? Entonces, yo creo que hay que superar una lectura, pues digamos, dialéctica. Es decir, cada uno ha querido política, encontrar en ¿sí? el Papa lo que venía buscando, no lo sé. Sí, o sea, sí. A veces da la impresión de que dice, bueno, eso es precisamente lo que yo decía, ¿no? Y entonces ya cita al Papa Francisco como autoridad para decir uno lo que quiere, ¿no? Entonces yo creo que hay que escuchar todo lo que dice el Papa Francisco y entonces luego ya interiorizarlo y aplicarlo en la propia vida, ¿no? Entonces, eso no es sencillo. ¿Cómo lo veis en la mesa, Jesús, Abel, Manuel? Sí, yo precisamente estaba pensando algo muy parecido. Depende cómo tú pienses, acoges unas palabras del Papa Francisco o coges otras. Sí. Tendencias políticas distintas, realidades de procedencia distintas, te hacen... Yo un aspecto que veo que no se ha destacado casi nunca es, y es un gran padre espiritual, es precisamente de que ha sido un padre espiritual. Él cuenta que en el consistorio en el que él fue, en el cónclave en el que él fue elegido, ¿sí?, estaba rezando continuamente el rosario. Rezaba 3 y 4 rosarios mientras las votaciones, ¿no? Y si algo le ha caracterizado, pues ha sido un padre que ha estado dando ejercicios espirituales a los obispos de España antes de ser papa. O sea que es un gran padre espiritual. Las catequesis que ha dado prácticamente al final eran sobre el discernimiento espiritual, sobre la vida de oración. Entonces, es algo que ha permanecido un poco oculto, yo creo que un poco ensombrecido por ese carácter social tan fuerte que tiene el Papa Francisco. Esto es como una mesa sobre 3 patas. Si las 3 patas son iguales, se mantiene horizontal. Pero si una pata es más larga, la mesa cojea. Claro. La pata social ha estado como muy desarrollada a la hora de comunicar, pues, el carácter social de este Papa, ¿no? Mientras que las otras han quedado como empequeñecidas. Bueno, y esa labor, quiero decir, esas patas de la mesa en las que, bueno, pues hay que equilibrar de alguna manera para tener en este caso un pontificado pleno. ¿A qué nos podemos estar refiriendo, por ejemplo, Manuel,
¿cuáles crees tú que han podido ser, no sé si las debilidades o la forma en la que, decía Pablo, ¿no? Por ejemplo, se ha sido selectivo, ¿no? A la hora de escuchar en el Papa Francisco lo que uno quería escuchar, ¿no? Pero no sé si ha habido algunas cosas donde se podía o donde de alguna manera hay que apuntar en el futuro pontífice, no lo sé. ¿Cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir ahora, ¿no? Bueno, con todo lo que se ha dicho. Sí que es cierto que cuando uno escucha todo lo que se está diciendo sobre el Papa Francisco, lo hace de cierta manera arrimando hacia su propia huerta. Pero el Papa Francisco ha mostrado una teología muy profunda y una espiritualidad muy profunda. El mensaje de la Iglesia desde hace más de 2000 años sigue siendo el Evangelio. En ese sentido sigo pensando que es un mensaje de actualidad, pero muy incómodo también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si salimos de lo específico que se está diciendo ahora sobre su mensaje, si nos vamos a todo lo que ha escrito y todo lo que ha dicho, a fin de cuentas ha sido evangelio, ha sido tradición y ha sido el mensaje propio de la Iglesia. A algunos les resultará incómodo, a otros no. Lo que decía Bustillo, ¿no? Humanizar sí, pero también sin banalizar, sin dejar las cosas así y sin desacralizar la misión que tiene la Iglesia, ¿no, Anabel? Yo opino un poco lo que han dicho, lo mismo. O sea, yo cuando lees algunos de sus escritos o cuando hablas sobre la alegría del Evangelio, pues y salir a las periferias, todo eso no se puede hacer si no tienes una profunda vida de fe y si no estás convencido de que es Dios quien al final pone en tu vida esa necesidad de cumplir su voluntad, ¿no? de hacer real el reino de Dios en este mundo. Yo creo que sí que ha sido un papa también muy espiritual y yo creo que eso acaló profundamente en todos los ámbitos de la Iglesia, en las comunidades, en mi parroquia yo lo vivo, o sea, esa necesidad de volver al Evangelio, a los orígenes. Nos vamos a ir enseguida a la conferencia episcopal para conocer un poco cómo se está planteando desde ahí ya el acudir al Vaticano. Pablo, ¿me pedías la palabra? Sí. No, yo simplemente creo que hemos dado con las tres patas de las que hablaba Jesús, que uno sería la social, otra sería la espiritual y la tercera misionera, porque yo creo que sobre todo el Papa Francisco ha sido un papa misionero. Claro. Ahora que estamos en una tierra misionera por excelencia, sin duda. Creo que esto hay que destacarlo también. Sí, desde luego. Y antes de acudir a la conferencia episcopal, a la sede, Pablo, tú que has sido y eres un gran estudioso del Papa Francisco, sí, pero sobre todo del Papa Benedicto XVI de Ratzinger. Incluso tienes... que me conste, la biografía más extensa y más trabajada en lengua castellana que se conoce. La ortodoxia de Ratzinger, la popularidad de Francisco, ¿son compatibles? Sí. Yo, tiendo a ver una continuidad en todo esto, ¿no? Evidentemente los perfiles son diferentes y las procedencias e incluso el lenguaje en el que hablan, ¿no? Pero yo creo que hay una profunda comunión de ideas. Estos días he tuiteado una foto que me encontré por ahí, creada por la inteligencia artificial, donde aparecían los tres últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, dándose un abrazo y riéndose, ¿no? Y yo pensaba, digo, estos se están riendo de nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros ponemos un papa contra otro o establecemos polaridades o incompatibilidades entre unos y otros, ¿no? Y sin embargo, yo creo que por la misericordia de Dios y los méritos de Jesucristo, espero que se encuentren en el cielo y realmente puedan expresar esa gran comunión entre ellos. Bueno, pues vamos a acudir hasta la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid, donde se encuentra nuestro compañero Rafa Navarro, hablando también con otro navarro de pro, José Chovera, que lleva ya un tiempo al frente de la comunicación en la Conferencia Episcopal y que están trabajando en las últimas horas pues de manera muy intensa para acudir. La cúpula de la Conferencia Episcopal Española va a acudir este próximo viernes ya hasta el Vaticano para asistir a los funerales. Rafa, adelante, muy buenas noches, cuéntanos.
¿Qué tal, Ricardo? Sí, estamos aquí en la conferencia episcopal porque nos va a atender el director de comunicación de la conferencia episcopal, un sacerdote de Pamplona, Josécho Vera. Josécho, muchísimas gracias por recibir a Navarra Televisión. Decía, días duros, pero días de mucho trabajo. Bueno, son días duros, efectivamente, son días de mucho trabajo. Para nosotros eclesialmente es un momento un poco raro en el sentido de que nosotros estamos celebrando la alegría de la Pascua, ¿no? Para nosotros los cristianos es un momento muy importante porque celebramos la vida, la resurrección, y en este contexto se muere el Papa Francisco, que es un momento como de muerte, ¿no? Y que nos deja a todos un poco descolocados. Pero yo creo que podemos, digamos, vivir las dos cosas, ¿no? O que debemos vivir las dos cosas. El Papa Francisco lo último que dijo a toda la ciudad, al mundo entero, es buena Pascua, ¿no? Y eso es casi como un mandamiento, y hay que celebrar la Pascua. Nosotros celebramos la resurrección. Él ha terminado su peregrinaje en este mundo, ha terminado la esperanza, ahora ya está viendo la gloria de Dios, y nosotros, pues bueno, todavía estamos en camino y estamos efectivamente días duros y días de trabajo. Josécho, además de sacerdote, es periodista. Comunicativamente, ¿cómo ha sido el papado del Papa Francisco? ¿Qué se va a quedar comunicativamente como un avance durante estos años? Bueno, yo creo que sobre todo cómo los gestos pueden comunicar la misión entera de la Iglesia. A veces para comunicar la misión de la Iglesia hacemos grandes documentos o textos muy profundos o muy difíciles de entender, y sin embargo él con pocas imágenes consigue transmitir cuál es la misión de la Iglesia, ¿no? Yo recordaría la corona de flores que lanza al Mediterráneo recordando a las personas migrantes muertas en su primer viaje a Lampedusa. Recordaría su visita a Bagdad, en un territorio de guerra, un territorio desolado. Recordaría también su viaje a Mongolia o otros lugares donde ha hecho ver esta es la misión de la Iglesia, ¿no? Su última visita fue a la cárcel de Regina Coeli en Roma. Hablaba de las periferias geográficas y existenciales, pero no solo habla, sino que hace lo que dice, ¿no? Y eso me parece que es una enseñanza muy positiva para todos los que gobiernan instituciones o para todas las personas que tienen cargo, hacer lo que se dice. En el Papa Francisco yo creo que hace lo que dice lo que piensa y piensa lo que reza. Me parece que es una forma de enseñarnos a los cristianos cómo hay que vivir, que nos puede ayudar mucho para nuestra misión. Importante eso último que dice, padre. Desde fuera llama mucho la atención el cónclave que se desarrollará en las próximas semanas. ¿Ya están allí todos los cardenales españoles? ¿Cuántos van a participar? Cuéntenos un poco. Bueno, los cardenales fueron convocados ya para el día de ayer. Ahora tienen lugar las congregaciones generales. Estas congregaciones, los cardenales van llegando de todo el mundo. Hay 135 cardenales que participan en la elección, en el cónclave, aunque el colegio de cardenales es más amplio porque son todos los que han sido nombrados cardenales. Pero solo entran en el cónclave los que tienen menos de 80 años cuando ha muerto el Papa. Por tanto, entran 135 cardenales. De ellos son 8 españoles, son 7 españoles. 4 pertenecen a la Conferencia Episcopal Española, digamos que tienen su trabajo habitual en España, ¿no? El arzobispo emérito de Valencia, el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Osoro, el arzobispo de Madrid, el cardenal Cobo, y el arzobispo de Barcelona, el cardenal Omeya. El cardenal Cañizares, el arzobispo emérito de Valencia, ha dicho que no va a asistir al cónclave. Por tanto, finalmente, cuando se vea la asistencia, posiblemente no serán 135, sino 134. Y luego, además, hay 3 cardenales que son españoles, nacidos en España, pero que no son parte del colegio de los obispos que están en España, ¿no? El cardenal Bustillo, que es de Pamplona, que es una persona cercana, conocida, uno de los últimos cardenales que nombró el Papa Francisco. Está también el cardenal de Rabat, el cardenal López, y está también el cardenal Artime, que es un salesiano que está en la curia romana. Digamos que hay 7 cardenales españoles que entrarán en el cónclave, uno es navarro, y los otros 6 pues no tienen esa suerte, pero harán lo que tienen que hacer en la vida, que es ellos saber cuál es el Papa que ha elegido ya Dios. O sea, el que sabe quién va a ser el próximo Papa es Dios, y los cardenales tienen que buscar en el cónclave cuál es la voluntad de Dios. Pues Josécho Vera, párroco de Pamplona, director de comunicación de la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias por atendernos. Mucho trabajo tendréis estos días y muchísima suerte en lo que viene por delante. Ricardo, volvemos con vosotros. Muchas gracias, Rafa. Decía que todos los cardenales a los que se les atribuye, pues de alguna manera, pues raíces navarras, algunos no tienen la suerte como Bustillo de ser realmente navarro, ¿no? Decía, la suerte de ser navarro. Bueno, no está mal.
Francisco deja en su vida, deja su voluntad de ser enterrado en una capilla sencilla, relativamente sencilla, en la Basílica Romana de Santa María la Mayor, frente a una tumba un poquito más, pues, a la que ya nos teníamos acostumbrados, como es la cripta, la que pueden estar en la cripta de San Pedro. ¿Esto qué significado tiene dentro de cómo se entiende esto, Pablo? Bueno, yo creo que es evidente que ese gesto está movido por su amor a la Virgen, ¿no? La imagen de la Virgen que está ahí, Salus Populi Romani, en Santa María la Mayor. María del Niño. Sí. María del Niño, ¿no? Sí, sí. Que es donde iba el Papa Francisco antes y después de cada viaje, ¿no? Iba ahí de incógnito en su utilitario, digamos, ¿no? Y a lo mejor llegaba después de muchas horas de vuelo, lo que fuera, y él quería recalar ahí para agradecer a la Virgen los frutos de ese viaje, que a lo mejor había sido una paliza impresionante, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es el motivo central. ¿Cómo veis este gesto que ha tenido Anabel, Jesús? Sí. Luego, yo creo que algo que se puede destacar también del Papa Francisco es la sencillez, ¿no? Ha querido dar un carácter sencillo a la forma de moverse, a veces ha renunciado al papamóvil, y quizás también en el entierro, en el lugar, en los modos, ha simplificado todo, como si a base de años se ha ido añadiendo, pues recargando ciertas celebraciones y demás, y ha querido pues algo más sencillo, quizás más escondido, que va más con su carácter. Él al llegar dijo, mira, yo en el Palacio Apostólico aquí me muero, necesito estar con gente, ¿no? Y se fue a Santa Marta. O sea, ha habido como muchas decisiones rupturistas en este aspecto, innovadoras que sorprenden. A las que saltarse el protocolo, decía el arzobispo de Pamplona, ¿no? Que era una característica del propio Papa. Nosotros cuando estuvimos con él, a mí me sorprendió la cercanía. O sea, entró a la audiencia bromeando y salió bromeando. O sea, entonces toda la conversación, que fue una hora larga en un clima muy distendido, pues la verdad es que fue un hombre muy sencillo. O sea, yo siempre digo, pues porque mirabas a tu alrededor y dices, estoy en el Vaticano, pero si no, pues podrías pensar que estabas conversando con un sacerdote de tú a tú, muy a gusto. O sea, Manuel, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que se ha despedido de la misma manera en cómo ha vivido, ¿no? Y creo que la palabra clave ha sido la sencillez, ¿no? Y de hecho, hablando de sencillez, consiguió una de las cosas, yo creo que muy difíciles, y que él la ha hecho casi como de manera fácil, ¿no? Y es que el Papa, que es el garante de la tradición, de la teología, de los grandes... bueno, pues ha transmitido de manera tan sencilla, tan coloquial, el mensaje del Evangelio, que es que lo ha hecho trascender al mundo religioso, ¿no? Es que quizás esa es la complicación que tiene, ¿no? Cómo hacer sencillo las cosas que no parecen serlo, ¿no? A priori. Pues así se va, tal como él ha querido vivir su pontificado. Anabel, Jesús, a la vuelta de la publicidad vamos a ver cómo fue aquella visita que el pasado mes de noviembre hicisteis, a la que se refería Anabel hace unos segundos, ¿vale? Hacemos una pausa breve y estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora mismo. Pues aquí seguimos en este dilema especial que hemos abierto con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. Tratamos de entender cuál ha sido su legado y trataremos en unos instantes también de entender hacia dónde apunta o debería apuntar ese legado en manos ya del futuro Papa. Y entre ese legado, comentamos también al principio, pues está... la intervención que ha tenido siempre este Papa en poner freno también a los abusos en el seno de la Iglesia católica. También se ha pronunciado sobre la homosexualidad, cuestiones como estas que de alguna manera pues han sido muy llamativas. No sé vuestra opinión respecto a estos dos conceptos en concreto que han sido, además de llamativos, muy mediáticos, ¿no? Que siempre han estado en portadas, en televisiones de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho en este sentido? Si queda camino por recorrer. O sea, yo
creo que hay que separar muy bien lo que es la tradición, la moral, la teología, del acoger a la persona en sí, ¿no? Y siempre ahí el Papa se mostró como muy aperturista a la hora de acoger a todos, ¿no? Repetía mucho todos, todos, todos. A nosotros, en el encuentro que tuvimos... Encuentro que vamos a ver ahora, bueno, hemos estado con vosotros también esta mañana y lo vamos a detallar un poquito más, pero bueno. Sí, en el encuentro que tuvimos nos dijo, hay que acoger de primeras a todos. Y luego ya veremos lo que hacemos con ese zoológico, ¿no? Ya pondremos orden, porque él hacía como mucho humor. Y es verdad, en un primer impacto, eso no quiere decir, el acoger no quiere decir que des por bueno pues lo que está haciendo la otra persona, sino que en un momento de sufrimiento de esa persona, lo primero es la acogida, el abrir el corazón y luego el ayudarle a crecer, a madurar y si hay algún problema, alguna situación pues inmoral o que le está haciendo sufrir, pues ayudarle a que esa persona crezca. Anabel, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo igual lo que ha dicho Jesús, o sea, por encima de todo veía a la persona, o sea, él no se fijaba ni en su condición, sino que era una persona a la que había que acoger y a la que había que atender. Entonces, a mí se me ha quedado siempre ese mensaje, ¿no?, de acoger a todos y ayudarles. Sí, el famoso pasaje de, perdón, ¿quién soy yo para juzgar?, ¿no? Lo que nunca se pone es lo que dijo después, y él se remitió a las enseñanzas que están contenidas en el catecismo y que dicen que no se condena las inclinaciones sino las conductas cuando son amorales, ¿eh? Entonces, en ese sentido, a veces tenemos miedo a decir la verdad o anunciar la verdad. Aquí está el encargado de misiones, que no me dejará mentir, ¿no? Pero quizá nos olvidamos de esa frase, que por cierto era la frase favorita de San Juan Pablo II. Cuando me preguntaron, ¿cuál es la frase favorita del Evangelio? Y la verdad es que hay frases increíbles, ¿no? Las bienaventuranzas o el Padre Nuestro tiene frases increíbles, ¿no? Sin embargo, él dijo esa frase de San Juan, la verdad hace libres. Claro. Y a veces nos olvidamos del poder liberador de la verdad. Entonces, que una persona se encuentre con la verdad y con su propia verdad es también un modo de crecer en libertad. Y yo creo que esa es también la táctica o el camino que nos enseñó el Papa Francisco. Claro, es un poco a lo que te referías antes, Manuel, a la sencillez con la que de alguna manera decía cuestiones muy profundas, ¿no? Me voy a ir por otros derroteros. Yo no sé por qué se me ha ido la cabeza hasta ahí, pero yo creo que si en tiempos de Jesús hubiera habido internet, wifi y teléfonos, hubiera sido un absoluto escándalo el encuentro de Jesús con la samaritana. O que en público le dijera a Zaqueo, me voy a cenar contigo. O se dejara tocar por una hemorroísa y entrara en diálogo con ella. Hubiera sido un auténtico escándalo, porque, pues como en su día, ¿no? O sea, ¿eres el Hijo de Dios y estás haciendo esto? Pues en esa clave yo interpretaría lo que ha hecho muchas veces el Papa Francisco. Bueno, pues vamos a escuchar brevemente y ahora nos contáis a la mesa algún detalle de cómo fue ese encuentro con el Papa Francisco en noviembre del pasado año, donde ya, de alguna manera, estamos llenos de imágenes icónicas. Una de ellas es la del pañuelico de San Fermín anudado al cuello del Papa, que se lo puso Anabel. Luego nos vas a contar ese detalle. Vamos a verlo. Andando por su propio pie y acompañado de un bastón llegó Francisco al encuentro con seminaristas y sacerdotes navarros. Para muchos de ellos era la primera vez que veían al pontífice. Fue, bueno, pues eso, como un padre a los hijos, algo así. Y luego impacta mucho pues esa cercanía. Que no es nada estirado, más bien al revés, cercano. Fue una reunión en la que hizo gala de su cercanía precisamente con los futuros presbíteros llamados a continuar su labor evangélica. Más de una hora en la que les instó a visitar las prisiones. Y hacía hincapié pues, de que hay mucha gente con mucho dolor, con mucha culpa y con una carga sobre los hombros muy grande, ¿no? Y que el sacerdocio está pues, para aliviar de algún modo esas cargas de nuestra sociedad. En ese encuentro únicamente había una mujer acompañando al seminario de Pamplona. Fue muy bonito porque tanto al entrar como al salir el Papa se dirigió a mí, me dijo, hombre, si tenemos aquí una seminarista. De él destaca que ha abierto puertas y ventanas en la Iglesia, especialmente la incorporación de la mujer en las instituciones eclesiásticas. Este hombre ha traído la primavera a la Iglesia y que ahora falta pues el verano y el otoño, que es
pues la época de los frutos. Anabel además fue la encargada de anudar al Papa el pañuelico sanferminero personalizado con el que le obsequió la representación navarra. Fue muy gracioso porque se dejó poner el pañuelo, luego no se lo podía quitar, le hice 2 nudos y bueno, pues también el comentario que dice, estas mujeres cuando hacen las cosas las hacen bien. Se quedan también con otro mensaje. Él ha personificado muy bien lo que es ser un cristiano, que es un seguidor de Cristo. Pues ves un poco el recorrido de todas las decisiones que ha ido tomando y el talante que le ha ido dando al pontificado. Que sean testigos de la esperanza y se comprometan con los más vulnerables. Pues ahí queda un poco ese testimonio que también hemos recogido ahí en el seminario. Precisamente lo de seminarista, eso te tuvo que llegar. Sí. Anabel, ¿no? Y cuando se ¿Cómo fue, te lo tomaste? se dio la vuelta y dice, bueno, la próxima vez a ver si eres sacerdote. O sea, Claro, que tenía es que un ahí humor... quería llegar yo, porque claro, Sí. el papel de la mujer dentro de la Iglesia Católica, anda que no queda nada por hablar todavía de eso. ¿Cuál debe ser ese papel o qué papel debe tener, lo voy a plantear de otra manera, el futuro Papa ante esa realidad? Pablo. A ver, me estaba acordando una cosa que repetía el Papa Francisco y decía que la Iglesia es mujer. O sea, a veces cuando pensamos en la Iglesia pensamos en una estructura, una organización, un sistema, y en algo burocrático, frío. Y sin embargo, la Iglesia es persona y la Iglesia es mujer. Entonces, en ese sentido, él se remitía a una cosa que decían los primeros cristianos, que era el Mysterium Lunae, lo llamaban, el misterio de la luna, ¿no? Decía, Cristo es el sol y la Iglesia es la luna que refleja la luz del sol. Entonces, la función de la Iglesia está precisamente para hacer presente la acción salvadora de Jesucristo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba una cosa que también él decía un poco con esa ironía porteña de buen argentino que él tenía, y decía, bueno, después de Jesucristo la persona más importante de la Iglesia no es el Papa, ni los obispos, ni siquiera los curas o los diáconos. La persona más importante después de Jesucristo es María. Claro, pero eso desde un punto de vista, digamos, teológico, ¿no? Sí. Entiendo que es así, pero desde un punto de vista pragmático. Yo creo que sí. ¿Qué papel está llamado? Hablaba Anabel de que ha traído la primavera, pero queda todavía el verano y el otoño, que no sé si el invierno no lo mencionabas, Anabel. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que se ha empezado una época, bueno, con todo, por ejemplo, con toda la sinodalidad, en la que los laicos pues tienen que tener una gran participación en la vida de la Iglesia. Venimos de una Iglesia en la que pues se celebraba en latín, se celebraba de cara, o sea, de espaldas al pueblo. Todo eso ya ha ido cambiando. La Iglesia ha ido cambiando muchas cosas y yo, por ejemplo, llevo 30 años trabajando en la Iglesia. Yo siempre me he sentido muy querida, me he sentido muy reconocida, o sea, y yo sé que hay muchas mujeres trabajando. Pero bueno, es un proceso, los cambios no ocurren de un día para otro, sino que pues van evolucionando. ¿Que hay muchas cosas que mejorar? Pues sí, pero bueno. ¿Abrimos un momento la Sí, mesa? sí. Manuel. No sé, yo que pertenezco a una parte de la Iglesia, la de las misiones, donde el papel de la mujer es muy relevante. Hay más misioneras que misioneros y ninguna te reivindican el derecho a vivir la misión, ¿no? Simplemente lo han vivido. Dicho esto, sigo pensando que queda todavía una etapa en la que la mujer tiene que acceder a puestos de responsabilidad importante dentro de la Iglesia. ¿Qué puestos podrían ser, Jesús? No sé si compartes la reflexión de Manuel. Sí, por supuesto. Creo que uno de los problemas, bueno, creo que aquí hay dos temas que están influyendo todo este debate del lugar de la mujer en la Iglesia. Y uno es, pues es verdad que el hombre y la mujer somos iguales en cuanto a derechos y deberes. Dentro de la Iglesia es así. Pasa que se ve el sacerdocio y de fondo está la idea de que el sacerdocio de la mujer. Y se ve el sacerdocio no tanto como un servicio, o sea, el sacerdote está al servicio de la comunidad. Mi horario no me lo pongo yo, me lo ponen la comunidad en la que estoy. Si me levanto a medianoche para llevar una comunión, para confesar, para llevar... Entonces,
creo que esto está también mediatizando un poco el carácter del servicio y de la figura de la mujer en la Iglesia. En otro orden de cosas, si tú ves el sacerdocio como un lugar de poder en lugar de como un lugar de servicio, pues hay en el corazón de la persona un anhelo de poder. Todos nos gusta mandar y gobernar, a todos, a todos. Bueno, unos más que otros. Lo que pasa es que algunos no lo saben hacer bien. Claro. Entonces, creo que el problema está más por ahí. Vale. Pablo, ¿más responsabilidades dentro de la Iglesia para la mujer? Sí, por supuesto, pero creo que Jesús ha hecho un análisis, es la segunda que no, pero no se trata de un empoderamiento de mandar más, sino de servir más. Entonces, yo creo que la diversidad de ministerios, de carismas, de servicios en la Iglesia, digo, yo no tengo que hacer lo mismo que hacen los que están aquí en la mesa conmigo, ¿no? Yo tengo que hacer lo que a mí me toca, con un espíritu de servicio y hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, pretendiera, no, yo tengo que ser rector de seminario, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que estaría abandonando la dimensión de servicio para intentar empoderarme de algo que a lo mejor no me corresponde. O sea, creo que en una institución, por ejemplo, una delegación diocesana, en el que como cabeza esté una mujer y haya un sacerdote por debajo, eso existe en Pamplona, por ejemplo. Hay una delegada episcopal para la pastoral penitenciaria y por debajo están los capellanes. Quiero decir que cuando debatimos estos temas solemos ver el sacerdocio como un final y como un puesto de poder. Sin embargo, a la hora de la delegación de pastoral penitenciaria, pues hay una mujer, o trata, ¿no? La trata de mujeres, que hay otra delegación, pues hay una delegada episcopal también mujer. Bueno, el dicasterio para la vida religiosa, donde hay más religiosas que religiosos, pues quien ahí manda más es una mujer, y es lógico. La verdad es que es un debate que daría para todo un programa, como otros muchos, pero tenemos que seguir avanzando porque nos queda ya poquito tiempo, y me gustaría... ¿Sabíais que hay que desde que murió el Papa Francisco, las grandes compañías de juego en todo el mundo ya están haciendo apuestas? Y esto es así, ¿lo sabíais? No. Pues ya están haciendo apuestas para ver qué se... Y esto es así, ¿cómo lo veis? ¿Qué os parece, Manuel? ¿Qué te parece? Que se apueste dinero en las casas de juego para ver quién va a ser el futuro Papa. A mí que todo esto me pilla fuera de juego. O sea, considero que no soy muy mayor, ¿Qué pero diría ya, el Papa ya me Francisco pilla. de esto? No lo sé. Bueno, habla un poco también de la banalidad con la que vivimos muchas cosas, ¿no? En ese sentido, yo creo que vivimos en un mundo que está muy, muy perdido, que necesita y que quiere y que aspira a un montón de cosas, pero de manera equivocada. La libertad, el amor... pero lo hace de manera equivocada. Y está tan perdido que al final banalizamos hasta cuestiones como estas, ¿no? Dice bastante de cómo se está viviendo. No le dé mayor importancia. Lo cierto es que sí que yo no estoy justificando esta cuestión, pero no es menos cierto que todo el mundo tiene sus quinielas y ya se están haciendo. Y tampoco me apetece polarizar la cuestión entre progresistas, conservadores, entre los papables. Pero bueno, se apuntan a muchas cosas. Y a muchos perfiles, y entre ellos Bustillo, nuestro cardenal. Claro, que tiene 56 años, lo veíamos, tenemos imágenes de él incluso, lo veíamos el pasado mes de diciembre en Córcega, a donde acudió el Papa Francisco. Creo que fue su última salida, si no recuerdo mal, la última salida de Roma que tuvo el Papa Francisco, y estuvo con él ahí en el pasado mes de diciembre, como decíamos. 56 años. Claro, yo aquí poco a poco, conforme vas conociendo las cosas, dices, o lees o te informas, dices 56 años, parece relativamente que sería un papa demasiado joven para serlo. ¿Cuál es tenéis alguna sensación de por dónde pueden ir los tiros o no, Pablo? Yo la verdad es que no, pero me parece que Juan Pablo II fue elegido con 54, ¿no? O sea, quiero decir que
todo es posible, ¿no? Y yo soy un poco como los malos aficionados al fútbol, de que voy con el que gane, con quien sea, ¿no? Ya está. Con el San Lorenzo hasta ahora, entonces, ¿no? Sí, bueno. Que era el equipo del Papa Francisco. Y Osasuna, claro. Y con Osasuna. Bueno, en este caso sería Osasuna, claro. Hay una apuesta que parece que funciona bastante bien y que yo creo que con ella no falla. Hasta ahora ha funcionado en los cónclaves. Y es que quien entra papa sale cardenal. Eso hasta ahora no ha fallado mucho. Sí. ¿Cómo lo veis por aquí, Anabel, Jesús? Yo la verdad es que no tengo, o sea, primero que no conozco a todos los cardenales y no tengo preferencias. A mí sí que me gustaría que fuera un papa que continuara un poco la línea del Papa Francisco. Eso sí que me gustaría. Bueno, tiene de alguna manera, buena parte de todo sí, del conclave tiene de alguna manera una cierta sensibilidad con este legado que nos deja el Papa Francisco, no lo sé. Sí, claro. Muchos de los cardenales que van a elegir el sucesor los ha elegido el Papa Francisco. Y sí que parece que el Papa Francisco ha abierto un poco el horizonte y hay nombrados pues, de la Iglesia Oriental, me refiero de Oriente, de Filipinas, de América. O sea, el cónclave va a estar como más representado el mundo entero, por decir así. Entonces puede haber más posibilidades de que el Papa elegido pues, no sea europeo. Bueno, en cualquier caso, me vais a permitir que antes de terminar veamos a dos personas que representan de alguna manera lo que ha sido el Papa Francisco. No ha estado en Navarra, pero sí que Navarra ha estado muy presente, como hemos visto, en el Papa Francisco. Angelita Alfaro, nuestra alpargatera más querida, era la encargada de enviar las alpargatas a todos los papas que ella ha vivido. Y también la comunidad gitana en Navarra también ha querido tener un reconocimiento hacia la figura del Papa Francisco con todos los colectivos, desde luego minoritarios, por los que luchó y quiso reivindicar. Si en la Santa Sede se crease el título de alpargatera oficial del pontífice, Angelita Alfaro tendría muchos boletos para ocupar el cargo. Desde Pablo VI, todos los papas han recibido estas zapatillas de esparto tejidas en la chantrea. Al pobre que en gloria esté, pues le hice unas, como es tan argentino, le hice unas con el escudo de la Argentina y otras con el Vaticano. A los 7 años ya cosía estas obras de arte personalizadas que han llegado a decenas de famosos nacionales e internacionales. De todos ellos, la respuesta que más ilusión le ha hecho es la de la Santa Sede. Recibí una carta del Vaticano, la leo 20 veces, siempre lo mismo, casi siempre. Tengo una marcada colgando allí encima de mi cama. En apenas 15 días la Iglesia Católica contará con un nuevo líder y Angelita se pondrá manos a la obra. Y claro que le haré alpargatas. Y le contaré y le meteré estampa de los que tengo para que vea que es verdad. Con más de 26 libros a su espalda estaría dispuesta a llevar la cocina navarra hasta el Vaticano. Pues le haría unas alcachofas o unos espárragos de Navarra, para que se chuparía los dedos. También le echarán mucho de menos a Francisco desde el pueblo gitano, que en 2015 se reunió con él y les instó a erradicar prejuicios que suponen la base del racismo. Fui el encargado y tuve el honor de poder estar esos minutos con el Papa Francisco, mientras el tío Pascual y el tío Pepe le entregaban la vara gitana, yo le explicaba el sentido que tiene, ¿no? El significado. Incluso ya enfermo, en enero les mandó este vídeo parte del pueblo en el que les felicitaba por el 600 aniversario de su llegada a España. Es que el Papa Francisco tenía valores de justicia social, de apoyar siempre a los más débiles, a los más desprotegidos. Ese legado que esperan que el nuevo pontífice siga potenciando. Bueno, pues el legado del pontífice que he seguido y muy de cerca de aquí en Navarra. Estamos terminando, Manuel. Te pido una última reflexión breve sobre qué toca esperar de aquí en adelante en el futuro Papa. Bueno, yo creo que la ilusión que tendría es que fuera un Papa de la línea que continuara con todo lo que ha empezado y con todo lo que ha vivido el Papa Francisco. ¿De dónde y quién? Pues no me preocupa mucho. Me gustaría que siguiera en esta línea. Claro, claro. Jesús. Pues que el Papa que salga será mi Papa. Hemos ganado seguro, porque va a ser pues como el padre que vamos a tener, que nos va a cuidar y que nos va a traer a la Iglesia pues en este momento histórico concreto.
Yo creo que será un papa adecuado a los tiempos que corren ahora en la Iglesia, ¿no? De ser una Iglesia más eurocéntrica, podríamos decir, es una Iglesia más mundocéntrica, como se ha dicho antes, ¿no? Entonces, que sea un papa que también represente a esa periferia que está creciendo más y más y más, yo creo que sería lo que Dios espera. Anabel. Pues yo también me gustaría que fuese un papa que nos siguiera animando a trabajar por el reino de Dios y que nos uniera a todos los cristianos de cualquier tendencia, o sea, que fuéramos muy conscientes de que todos vamos en el mismo barco. Un papa, en cualquier caso, que recibirá, Dios mediante, las alpargatas de Angelita, de nuestra querida Angelita Sí. Alfaro. Gracias a los cuatro por habernos acompañado en este análisis de lo que significa. Es muy profundo, daría para mucho más, pero en cualquier caso ha sido muy interesante escucharos para entender a qué realidad histórica nos estamos enfrentando. Gracias de verdad. Nosotros volveremos la semana que viene con otro dilema. Entendemos que ya en el formato habitual, pero ya veremos, porque la actualidad es muy caprichosa, como pueden entender. Nada más, pasen una feliz semana.